hemos visto a lo largo de la anterior semana, hemos visto 7 puntos en los que deberíamos meditar y deberíamos ver en la palabra del Señor. Pero a su vez, en esta mañana, hermanos, no es que quiera dejar de lado lo que hemos hecho la anterior semana, sino me gustaría reforzar la idea de lo que hemos hecho, de lo que hemos visto hasta ahora, para que no quede lugar a dudas. Hermanos, el entender esto, básicamente es la base de lo que vamos a ver posteriormente. Y si tenemos algún tipo de duda en lo que estamos viendo esta mañana, las otras doctrinas que vamos a ver, que son bíblicas, por supuesto, no las vamos a poder entender. Porque este es, por decirlo así, fácil de aceptar, pero hay muchas personas que tienen otras dificultades muy grandes con el tema de la elección. Así que, hermanos, en esta mañana quiero recordarles que hemos visto que la salvación es soberana como una obra de Dios basada en su soberanía. Él lo hace de esta manera. Dios debe salvarnos. Él debe escogernos, llamarnos, regenerarnos, justificarnos por su poder divino. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Porque nosotros primeramente tenemos que entender que ni estamos dispuestos, ninguno de nosotros, ni somos capaces de hacerlo. Y ahí esas dos cosas son bien importantes. Primero, no hay disposición en el ser humano. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero la Biblia no solo nos habla de que no estamos dispuestos, sino de que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y esto nos llevó a lo que llamamos, como esta primera doctrina, la depravación total o la depravación radical del ser humano. Y encontré otro término más, que es la incapacidad absoluta, que de alguna manera estos 3 términos están relacionados y estos 3 términos nos hablan de la misma cosa. Y por supuesto estos nombres nos van a ayudar a explicar lo que queremos decir. Ahora en esta mañana tendremos nuestra segunda parte, pero me gustaría ampliar esto, como les decía, por la necesidad que tenemos de entender esta doctrina. Bueno, no sé qué pasó. Ahora, para comenzar, quiero que vayamos, hermanos, al libro de Juan, al capítulo 11. Y lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a ver lo que ya hemos visto desde otra perspectiva. Juan capítulo 11. Vamos a ver este pasaje que es bastante conocido y es un pasaje que nos va a proveer una analogía, una similitud para entender mejor, de mejor manera lo que es la doctrina de la depravación total. Juan capítulo 11. En este capítulo, si ya lo han encontrado, ustedes van a ver que se registra un acontecimiento en el ministerio de Jesús sobrenatural. Es la resurrección de uno de sus amigos íntimos llamado Lázaro. ¿Sí lo tenemos? Ya. Por el relato que encontramos en los evangelios sabemos que él tenía 2 hermanas llamadas María y Marta. También podemos entender de que eran amigos bastante íntimos. El Señor pasó un tiempo en el hogar de ellos. Y también entendemos por lo que vamos a leer y por lo que leemos en otros evangelios que ellos creían en Jesús como el Hijo de Dios. Creían que era el Cristo, dice. Así que cuando empezamos a leer el capítulo 11 de Juan, encontramos en el versículo 2 que Lázaro estaba, dice, muy enfermo y que sus hermanas enviaron un mensaje. No vamos a leer todo porque es extenso, pero vamos a ver los puntos importantes porque esta historia la conocemos. Dice que enviaron un mensaje al Señor diciendo, el que amas está enfermo. Esto nos indica que Jesús tenía un afecto muy especial por Lázaro. Pero el Señor Jesús hace algo un poco inusual para cualquiera de nosotros. Dice, oyendo Jesús, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice el 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Ahí está. 6, cuando oyó pues
que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se acuerdan, hermanos, que hemos visto en el libro de Lucas cómo la hija del centurión, ¿sí? La hija del centurión está gravemente enferma y el Señor se distrae. El Señor comienza a caminar y se distrae y vemos que el Señor tiene un propósito. Ahora, esta afirmación pudiera también ser malentendida, pero siempre el Señor tiene un plan. Él dice, wow, Juan identifica los amigos que él amaba, lo hacen llamar, pero el Señor tal vez se queda siendo un poco negligente, pero la verdad que no. Versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Encontramos más abajo que Lázaro ya había muerto, mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Marta tenía una convicción de la verdad de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hace la pregunta. Y ella le responde, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Más abajo, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Había una convicción de quién era Jesús y del poder que tenía Jesús. Incluso los detractores sabían que Jesús tenía el poder para hacer algo por Lázaro. Jesús dijo, quitad la piedra, 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, hermanos, aquí hay algo bien interesante. Hiede ya. No sé si alguna vez se les ha olvidado fuera del refrigerador un pedazo de carne. Después de 4 días eso huele, pero fatal. ¿Qué quiere decir? Que la carne se ha puesto en descomposición. Se ha comenzado a descomponer esa carne. ¿Sí o no? Ya aunque la laves, aunque le cortes un pedacito menos, un pedacito más, esa carne está descompuesta. Y si la comes, toca fritarla un poquito más. Toca fritarla un poquito más o ponerle más salsita. No es así, hermano. Y está en descomposición y te arriesgas a que al comer la carne que has dejado 4 días fuera del refrigerador, te haga un daño terrible. Ahora, le dice esto, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, hace un poco, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, este es otro detalle. Dice, gracias por haberme oído. ¿Cuándo hizo eso? Seguramente mientras estaba conversando, Señor Jesús estaba pidiendo ya. Y ya él tenía la certeza que Dios le había oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, miren cómo Juan pone énfasis en esto. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, hermanos, lo que nos parece interesante, debería parecernos interesante, es que Jesús le dio un mandato a un muerto.
Hermano, no sé si has estado en algún funeral, no sé si has participado de algún funeral o alguna vez has estado en ese lugar. Lo último que uno haría es darle un mandato a un muerto, ¿sí o no? Uno pasaría una vergüenza. Imagínense, Daniel, levántate. Daniel no se levantaría. Hay gente que lo hace, hermano, del dolor. Sí, hay gente que lo hace, hermanos, pero es pasar una vergüenza. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque los hombres muertos no pueden responder. ¿Por qué? Porque simplemente están muertos. Y muerto significa la incapacidad absoluta de responder a cualquier tipo de estímulo. Es más, tú lo puedes llamar. Tú puedes decir, levántate, vamos, tú puedes. Es más, lo puedes mover como cuando uno está a veces durmiendo profundamente y tu esposa te mueve, levántate, ya es tarde. Pero sabemos que ese muerto no va a responder. Ahora, hermanos, pero viendo el versículo 44, dice, el que había muerto salió. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor Jesús le pidió. ¿Cómo es posible que un hombre muerto haga lo que Jesús le dijo que hiciera? Ahora, todos conocemos la historia, todos conocemos la respuesta, porque Cristo le dio la capacidad de hacerlo. Si Cristo no hubiera hecho esto, Lázaro jamás hubiese podido responder. ¿Estamos de acuerdo? Si Jesús no hubiese hecho esto, no hubiese hecho una obra previa en Lázaro, Lázaro jamás hubiese podido responder. Y esto es lo que nosotros podemos ver justamente en la doctrina que nosotros estamos tratando, la depravación total. Y esto se encuentra en las palabras de Jesús del versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Y el milagro sorprendente de mandarle a un hombre que no puede responder y después darle el poder de hacerlo es análogo o es semejante, vamos a decir, análogo o semejante en la misma palabra, o es similar a lo que nosotros estamos viendo con respecto a la salvación. Por eso yo les ponía este ejemplo de Lázaro. Lázaro era incapaz de levantarse por él mismo, a no ser por la obra soberana de Dios en él. Ahora, el Evangelio le manda a hombres, y esto es importante que nosotros lo podamos entender, el Evangelio le manda a hombres muertos que resuciten, a hombres muertos que crean, a hombres muertos que entiendan y se arrepientan. Ese es el Evangelio. No es el Evangelio ese, ven a Cristo, Dios te va a solucionar tus problemas, ven a Cristo, tu matrimonio está mal, Él te va a consolar. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es aquel que manda a hombres muertos espiritualmente a levantarse. Ahora, el Evangelio manda a personas muertas a hacer lo que ellos mismos, por sí mismos, no podrían hacer jamás. Quiero que vayan ahora al capítulo 2 de Efesios. Y en este capítulo vamos a ver la seriedad, la profundidad del problema del ser humano. Ya hemos visto a Lázaro, una persona real, una persona muerta realmente, que es la analogía o la similitud de lo que nosotros éramos en algún tiempo. La Biblia nos dice claramente esto. Efesios capítulo 2. Esta ya no es la descripción de Lázaro, hermanos. Esta es la descripción de toda persona que no tiene a Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio, ¿lo han encontrado? Amén. Sería bueno que sigan la lectura. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice que estábamos? Muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, está hablando en tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y Pablo se está incluyendo en ese grupo. No es que era el apóstol Pablo y él estaba como eximido de esto. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira,
lo mismo que los demás. Lo que Pablo está diciendo, esta era nuestra situación anterior. Esto éramos nosotros, éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Estábamos en enemistad con Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, es el diagnóstico general de todos nosotros. Cada uno de nosotros, sean grandes o pequeños. Y la semana pasada decíamos, no importa la situación económica, ricos o pobres, altos o bajos, niños o viejos, todos estamos en esa misma situación. ¿Muertos a qué? Es la pregunta. ¿Muertos a qué? Porque ahora mismo podemos decir, pero yo estoy vivo. Pero ¿muertos a qué? Muertos a Dios, muertos a la realidad espiritual, muertos a la verdad. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, hermanos, vemos que el problema básico del ser humano, el problema de fondo del ser humano, no es la falta de autoestima, como te dice la psicología. Tampoco es una necesidad de hacer algunos ajustes o unos retoques en tu vida. La Biblia, el diagnóstico de la Biblia es de que todos sin Cristo estamos muertos, espiritualmente incapaces de responder a las cosas de Dios. Ahora, hermanos, en Mateo 8:21, anótenlo si gustan, vemos un llamado que hace el Señor a un hombre, a un discípulo potencial, podemos decirlo así. Y leemos lo siguiente: otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús les responde esto, hermanos, es una respuesta medio extraña. Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, hermanos, acabamos de decir que los muertos no pueden hacer nada, no pueden hacer ningún tipo ¿cómo les digo? De orden, no pueden acatar ningún tipo de orden o hacer ningún tipo de acción. Ahora, ¿por qué es esto? Lo que el Señor Jesús está diciendo, en otras palabras, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, hay una verdad que nosotros no podemos negar. La palabra del Señor nos dice que estamos muertos. El que está muerto no tiene capacidad en absoluto para responder. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que el hombre, ese era el punto de inflexión, que el hombre no pueda hacer buenas obras. El hombre no pueda ser amable, no pueda ayudar a otra gente, no pueda buscar el bienestar y ser compasivo, el bienestar de otras personas, pero no puede hacer ningún bien espiritual, no puede hacer nada que agrade a Dios. Isaías dice, no me acuerdo exactamente, pero Isaías dice lo siguiente, dice que las justicias de nosotros son como trapos de inmundicias, que no hay nada bueno en nosotros, porque nadie puede hacer algo que agrade a Dios a menos que sea hecho para la gloria de Él. Cuando yo hago un bien, ¿qué es lo que quiero? Muchas veces busco que la gente me admire. No sé si han visto esos videos de alguien que se acerca con dinero. Hombre pobre recibe dinero de un millonario. Y ven, y está la cámara ahí, y le dice, mira, te voy a dar esto y no sé qué. Sí. Pero, ¿por qué lo están haciendo? ¿Porque realmente tuvieron compasión de ese hombre? No, por los likes. ¿Por qué? Porque la gente diga, wow, qué hombre más bueno. Y realmente siempre nuestras buenas acciones están forradas, por decirlo así, de malas justificaciones, de malas cosas. Ahora, Lucas 6:33 dice lo siguiente, y si hacéis bien a los demás, a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús admite que la gente hace bien, pero ese bien humano, y es un sentido en un bien que no tiene un motivo puro. Eso es lo que estamos diciendo. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Entonces, hermanos, esto es instintivo, es a lo que la Biblia le llama el afecto natural. O sea, los hombres han sido dotados con ese afecto natural. Por eso vemos a las niñas desde pequeñas. Alguien decía, vemos a las niñas pequeñas con ese instinto maternal, jugando con muñecas. Esto no es algo que se les haya enseñado. Ya de pequeñitas están con las muñecas y es ese instinto natural que tienen las niñas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en ellas. Entonces, hermanos, esto de ninguna manera satisface a Dios. Ahora de regreso a Efesios 2, sigamos hablando de la condición del hombre. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en, ¿qué dice? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y así, entre comillas, así para que nosotros no nos olvidemos, dice, por gracia sois salvos, por un regalo de parte de Dios sois salvos. Eso está diciendo. Dice 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué dice? Nos resucitó. ¿Qué pasó con Lázaro? Resucitó. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué dice? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dos hermanos, el versículo 4 nos dice, no obstante, un día, no dice lo siguiente, no obstante, un día se dieron cuenta de que eran malos y decidieron volver a Dios. Lo que está diciendo es, pero Dios, después de haber hecho el análisis de la situación humana, hay un pero que lo cambia todo. No sé si esto les pasa a ustedes. Cuando preguntan a su esposa, mi amor, ¿me amas? Y tu esposa te responde, sí, mi amor, yo te amo. Pero, te dice, y ese pero ya viene con muchas condicionantes. Ahora, nuestra situación es la siguiente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice, ese es el diagnóstico. Pero Dios, que es grande en misericordia, os dio vida. Y además añade que esa fe, más abajo dice, nos dio vida para poder creer. Y nos dio una fe. Y dice, esa fe no es ni siquiera de ustedes. Es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Así que hermanos, esto debe librarnos de la jactancia, de poder pensar que tenemos algo de participación en nuestra propia salvación. Nada, hermanos, nos pertenece. Alguien decía muy sabiamente, lo único que hemos podido aportar para nuestra salvación es nuestro pecado. Lo único, nada más. Entonces, hermanos, como pueden ver, inclusive la fe tiene que ser dada a estos muertos, a los muertos. Segunda Pedro 1 habla de este regalo, de esta fe que nos ha sido dada. Segunda Pedro 1:1 se presenta Simón Pedro, dice, soy Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Filipenses 1:29 dice muy claro, porque a vosotros os ha sido concedido. ¿Qué significa? Os ha sido concedido, os ha sido dado, os ha sido regalado. Obviamente por Dios, por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por su causa. Dice que por Cristo se nos ha concedido el creer. Es por eso que nosotros muchas veces hemos hablado el hecho de que a veces estamos constantemente hablando del evangelio a nuestra familia, a las personas que queremos y amamos y nunca encuentran, nunca pueden entender.
Y nuestra oración debe ser constante por esas personas. Que Dios les dé la posibilidad de creer. Hay personas que durante toda su vida han sido expuestas al Evangelio, han nacido en hogares cristianos, han vivido expuestos al Evangelio, han ido por un tiempo a las iglesias, pero aún así deciden morir fuera de Dios. Entonces, hermanos, si Dios no concede al ser humano el poder creer, el ser humano jamás creería. Usted está muerto, tiene que ser resucitado por Dios antes de venir a Cristo. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que usamos la analogía de Lázaro. Espero que esté más claro lo que hemos visto. Los hombres muertos no obedecen, no responden, no hacen nada a menos que Dios haga algo en ellos. Dicho esto, volvemos a las 7 observaciones, a lo que estábamos viendo la semana pasada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran aportar? No, a mí no me quedó claro lo de San Mateo 8:21, en cuanto a que los muertos, era que los muertos entierren A los muertos. Esas son las palabras. En el contexto, el Señor está haciendo un llamado a discípulos. No se nombra qué discípulos, pero sabemos que había mucho más que los 12. Esos 12 eran el grupo selecto, por decirlo así. Está haciendo un llamado y la persona responde: Señor, yo te voy a seguir, no te preocupes, pero deja primero que yo entierre a mi padre que ha muerto. Y el Señor le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, no nos salgamos del tema, estamos viendo la imposibilidad del ser humano. Lo que el Señor le está diciendo en pocas palabras, ya que hemos visto que un muerto no podría enterrar a otro muerto, lo que le está diciendo en pocas palabras es: deja que los muertos espirituales puedan enterrar a los muertos físicos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, estamos viendo esto. O sea, esto también podemos ampliar esta explicación, pero no es el caso. Simplemente yo ponía este ejemplo para que nosotros podamos entender que el Señor Jesús en esta afirmación está hablando eso. No hay un muerto que pueda enterrar a otro muerto, o sea, sería algo ilógico. Pero lo que el Señor está haciendo es dar ejemplo de que los muertos espirituales podían haber hecho ese trabajo, que el llamamiento que él estaba haciendo era mucho más importante que enterrar a un muerto. Digamos, hermano, que en ese contexto el hombre lo que quiere es cobrar su dinero, cobrar el dinero de su padre, o sea, la herencia. Entonces, el Señor le dice prácticamente: deja que la gente del mundo se ocupe de esos asuntos del mundo y sígueme. Amén, amén, hermano. Pero basados en lo que estamos viendo, esa es la explicación que podemos dar a las palabras de Jesús. Obviamente, si vemos el contexto, ampliaríamos también esto. Amén. ¿Sí, hermana? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? No, creo que no. Ahora, la semana pasada hemos estado viendo 7 puntos, hemos estado viendo 7 observaciones que son importantes que nosotros las podamos hacer con respecto a la depravación total del hombre. Y habíamos quedado, el último que tratamos fue que los hombres, el punto número 4, dice que los hombres pecadores son pecadores desde la concepción. Y esto lo hemos visto claramente, como David, en una de las expresiones que él tiene, dice: en maldad fui creado, en maldad me concebiste, dice. Déjeme buscar el pasaje. Primeramente, Romanos 12:21 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. El pecado vino por la ofensa de un hombre, que es Adán, pero la salvación vino por Cristo. Ahora, hermanos, David dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esas son las palabras, entendiendo la condición que él tenía. Otro Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, hermanos, esto lo hemos visto y vamos a pasar al punto número 5. El hombre pecador no solamente
es pecador porque ha heredado el pecado, porque ha nacido en pecado, sino porque su naturaleza lo lleva a pecar. No simplemente es porque, bueno, qué pena, o sea, yo no tuve la culpa. Alguien puede decir, pero yo, ¿qué tengo la culpa de lo que hizo Adán? Exactamente, no tenemos la culpa, pero en nuestra naturaleza está pecar. Debemos dar cuentas no solamente por nuestra naturaleza, sino por lo que también hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Hay dos tipos de pecado. El pecado de comisión, se dice, y este es el pecado por lo que nosotros hacemos. Pero también hay un pecado de omisión. ¿Qué dice Santiago? Hay un versículo bien chiquito, pero bien profundo. ¿Qué dice? El que sabe hacer lo bueno, ¿qué dice? Y no lo hace, le es contado por pecado. Y ese es un pecado de omisión. Si yo sé que debería ayudar a mis hermanos, no simplemente diciendo, hermano, no te preocupes, te veo en mala situación, no tienes dinero para comer, tranquilo hermano, yo voy a orar por ti. Aparentemente estoy siendo bien bueno, pero más bueno sería si meto la mano al bolsillo y ayudo a mi hermano. Y es por eso que sabiendo, dice Santiago, hacer lo bueno, no lo hacen, esto le va a ser contado por pecado. Cada ser humano no solamente tiene una inclinación a pecar, sino cuando tiene el tiempo y la oportunidad, lo hace y aprovecha la situación. Y eso hablamos en broma y en serio. ¿Cuántos nos hemos llevado confort? Confort dicen los chilenos, sí. Unos confortcitos que nos han sobrado en el trabajo. Total, la empresa tiene. ¿Cuántos nos hemos llevado los líquidos de limpieza? Total, esos son buenos profesionales. Además, tanto. Hermanos, eso es robar. Eso es robar. Y, hermanos, cada que tendríamos la oportunidad, si no fuera por la gracia del Señor, estaríamos transgrediendo constantemente los mandatos de Dios. Cuando leemos Isaías 53, al describir Isaías al siervo sufriente, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la descripción. Todos nos descarriamos como ovejas. Juan dice lo mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Alguien puede decir, no, pero yo soy bueno. ¿Qué pasa cuando predicas el evangelio? Generalmente la gente se autopercibe buena. Esa es una de las más comunes autopercepciones en este tiempo de las autopercepciones. No, yo soy bueno. ¿Por qué? Porque puedo ver a mi vecino. Yo soy bueno porque no golpeo a mi esposa como lo hace el vecino. Yo soy bueno porque no soy chismoso como la vecina del lado. Yo soy bueno porque no soy ladrón como el vecino de abajo. Yo soy bueno porque no engaño a mi esposa como un amigo que tengo. Pero el parámetro en el que podemos medir la bondad siempre está por debajo de nuestro propio criterio. Y siempre vemos a personas que hacen más cosas malas que yo, entonces nos creemos buenos. Pero la Biblia dice que no. Pablo advierte que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, dice la Biblia, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a estar allá en la presencia del Señor. Pero hermanos, yo les puedo asegurar que no vamos a estar allá en la presencia del Señor para que este sea un juicio. A ver, ¿cuántos levantan la mano si este hombre era bueno y cuántos eran malos? No va a ser así. Este va a ser un juicio de sentencia porque nuestras propias obras nos van a acusar. Nosotros no vamos a tener argumento alguno delante de Dios para decir, es que yo lo hice por esto. Y esto, hermanos, tengo que reconocer, a veces nosotros nos excusamos en el hecho de que, no, yo no voy a la iglesia, no, porque los pastores son unos ladrones. No, ahí no voy a la iglesia porque los hermanos son unos hipócritas. No voy a la iglesia porque mi esposa iba a la iglesia todos los domingos y si supieran cómo es. Jamás voy a poder excusarme delante de Dios al respecto. El pecado no es meramente un principio básico, hermanos, sino es
un estado repetido en nuestras vidas, es algo que nosotros lo hacemos constantemente. Y hermanos, siempre recuerdo las palabras de Pablo que las repetimos constantemente aquí. Él dice, el mal que no quiero hacer, ese hago, pero ese bien que yo sé que debo hacer, ese no puedo hacerlo. Miserable de mí. Y él está haciendo un autoanálisis de su propia vida. Pero si no fuera por Jesucristo y por su obra, nosotros estaríamos en una condición igual. Punto número 6. Antes de recibir la regeneración, ningún pecador elige a Dios voluntariamente. Este punto lo hemos abordado la anterior semana al introducir esta doctrina, pero es bueno repetirlo aquí, tal vez con un poco más de énfasis. Cuando el Señor Jesús habló a Nicodemo, le dijo lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Luego le dijo a los creyentes en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El ser humano, hermanos, nunca elegiría a Dios por propia cuenta si no fuera por la influencia de Dios mismo. Se requiere una experiencia de un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Ya esto es a lo que nosotros llamamos regeneración. Antes de que una persona voluntariamente venga a Cristo, esta persona debe de ser regenerada. Ahora, aquí, por obvias razones, vuelvo al caso de Lázaro. ¿Qué es lo que pasó? El Señor Jesús dice, gracias te doy, Padre, porque me oyes. Gracias porque me has oído. Siempre me oyes, dice el Señor. Pero lo digo de esta manera para que oigan los que están acá y crean en ti. Gracias, dice. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar con Lázaro antes de que pueda responder? ¿Qué es lógicamente lo que un muerto tendría que hacer antes de responder? Revivir, resucitar. Vamos a ponernos en el caso de Lázaro. Lázaro estaba en estado de putrefacción. Tenía 4 días de muerto. Dios regeneró ese cuerpo. Él no salió, no respondió. Yo me imagino, o sea, por obvias razones, me imagino que no salió y olía súper mal porque todavía está en estado de descomposición. El Señor hizo la obra completa, regeneró ese cuerpo tal como debería ser. Y Él pudo escuchar a tal punto que no simplemente su cuerpo entero, sino sus sentidos estaban en completa armonía como un hombre normal. Entonces, de esta manera pudo Lázaro responder al llamado del Señor: ven fuera. Dios primero tiene que regenerarnos, tiene que haber un cambio de naturaleza. Hemos hablado la anterior semana, hemos hablado acerca de que si un cerdo se le pone ciertas cosas y se le... Almu, deja tu teléfono, porfa. Gracias. Si a un cerdo se le pone basura y se le pone la comida más rica del mundo, el cerdo va a elegir necesariamente la basura. Eso es lo que va a elegir. ¿Por qué? ¿Porque es malo el cerdo? No, porque es su naturaleza. Porque es así. Ahora, alguna vez se ha dicho falsamente que aquellos que sostienen las doctrinas de la gracia no creen en el libre albedrío, y la semana pasada lo hemos tocado de alguna manera, y esto es incorrecto. Nosotros creemos en el libre albedrío y lo hemos hablado. Pero también creemos que la voluntad humana ha sido tan corrompida por el pecado que es incapaz de responder a cosas que son espirituales. Ya les he puesto el ejemplo. Podemos hacer cosas que entre comillas son buenas, pero hay cosas únicamente que salen del bautismo del Espíritu Santo como frutos. Por eso se nombran cosas que nosotros podemos pero yo amo. Pero yo siempre estoy gozoso. Pero otra cosa es la producción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque es fácil, si yo amo a mi hermano, lo amo porque es un gran hermano, un gran amigo, lo amo. Lo difícil es amar a aquel
que no es tan amable, y ese es un don de Dios. Y eso es parte de lo que Dios nos da. Ahora, el hombre sin la capacidad, sin la intervención de Dios, jamás elegiría a Cristo por su propia cuenta. 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. De lo único que nosotros podemos jactarnos es de la obra del Señor en nuestras vidas. De regreso a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, describe esto con estas palabras. Del versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Otra manera de decirlo, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Continúa, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Colosenses 2:13 refuerza esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La voluntad estropeada del hombre debe de ser renovada. La naturaleza del hombre debe ser cambiada antes de que pueda dar una respuesta afirmativa al llamado de Dios. Y si no es por la influencia de Dios en la vida de cada pecador, de cada muerto espiritualmente, jamás el hombre respondería afirmativamente. Y esto tiene que quedar muy claro entonces, hermanos. El punto número 7, ya para terminar, dice lo siguiente. Esta doctrina acentúa la brecha entre la santidad y pureza de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. La Biblia no solamente declara que Dios odia el pecado, sino que también odia a los pecadores. Y esto lo hemos hablado ampliamente. Esta doctrina de muchos que se predica de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, no es bíblica. Dios odia a los pecadores. Su santidad no le permite tener ningún tipo de contacto con los pecadores. A no ser por la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos acceso delante de Dios. Recordemos que la Biblia nos habla acerca de un Dios santo, santo, santo. Y no es que sea 3 veces santo. La terminología hebrea nos dice que cuando nosotros podemos decir muchísimo, estamos agrandando algo que es mucho, muy grande. En la terminología hebrea, el repetir 2 veces te da la seguridad de que esto es así como se está diciendo. Pero 3 veces, hermanos, esto no tiene límites. La santidad de Dios no tiene límites. Y la Biblia nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, hoy estamos donde estamos por la obra sobrenatural de Cristo en muertos vivientes, en zombies, porque estábamos vivos para el pecado, para el mundo, pero muertos para Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y esta es la doctrina que hemos estado llevando el día de hoy. La verdad de las Escrituras no es que Cristo nos salva a nosotros de nosotros mismos, sino más bien Cristo nos salva de experimentar la justa ira de Dios. Cuando decimos que hay una brecha entre la santidad de Dios y el pecado del ser humano, es que nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Nosotros ya no somos más enemigos de Dios. Dice que éramos hijos de ira en todo lo que hemos leído. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, y esto es importante, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Algunos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento sí estaba airado, pero el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, que Dios ama al pecador. Hermanos, estoy leyendo el Nuevo Testamento. Romanos 5:9, Pablo también declara lo siguiente: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es cierto, hermanos. Hasta que no entendamos la magnitud del pecado humano, no vamos a poder recibir la magnitud de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Hasta que nosotros no podamos entender, hermanos, nuestra posición delante de Dios antes de venir soberanamente a Él, no vamos a poder entender cuán grande es el pecado. Y es por eso que constantemente desde este lugar estamos predicando a Cristo. Estamos predicando el evangelio de salvación para todo aquel que en Él cree. Y la exhortación es: cree.